Bendito eres, Señor Jesús. Te glorificamos en esta tarde, Señor. Nos rendimos, Señor, ante ti. Nos rendimos a tus pies, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Nos rendimos a ti, gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, elegido por el Padre, no del linaje de Leví, sino de la tribu de Judá, de la tribu que significa alabanza. Hoy te alabamos, gran sumo sacerdote, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Rendimos nuestro corazón por completo a ti. Sé exaltado, Señor, sé glorificado en medio de tu iglesia, en medio de tu casa, Señor. Llénanos con tu espíritu, Señor. Testifica de ti, Señor. Mientras cantamos, Señor, canta a través de nosotros y glorifica al Padre, Señor. Ven, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Padre, hoy te ofrecemos a Cristo como ofrenda de olor fragante. No hay nada que podamos ofrecerte de nosotros mismos, solamente a Cristo y a este crucificado. Ofrecemos a Cristo como la resurrección y la vida, como las primicias, la ofrenda que te agrada a ti, Señor. Recibe nuestra alabanza como olor fragante, Señor, porque hablamos de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.
salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Él es la ofrenda, Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Él entró al santuario. Él entró al santuario del cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Amén, Él es Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Cristo Jesús, Rey
yo pacientemente esperaré por Él. Esperamos por ti, Jesús, así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre, no hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. 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 Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Esperamos por ti, Señor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Esperamos por ti, Jesús. Tú prometiste volver pronto, Señor. Y aquí Él volverá entre las nubes, todo ojo le verá. Bendito Cristo, esperamos por ti. Y aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. Tú no tardas, Señor. Esperamos por ti, Señor, hasta que vuelvas. Esperamos por ti, Señor Jesús. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación. El Padre te ha coronado, el Padre te ha coronado con honra y majestad.
el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Toda la creación y cada nación te cantará. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén, Señor. Esperamos tu regreso, Señor Jesús. Esperamos por ti, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Cristo. Declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el Rey que el Padre escogió, Señor Jesús. No hay ningún otro. Bendito eres, Señor. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Una vez más el Padre te ha coronado. El Padre te ha coronado con honra y majestad. Amén, Señor. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Mi adoración y amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén, Señor. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén, Señor. Tú eres el Rey de los siglos. Esperamos por ti, Señor. Esperamos tu regreso, Rey de justicia y Rey de paz. Ven y toma tu lugar como Rey, Señor. Ven, Señor Jesús. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor, y amamos la elección que el Padre ha hecho. El Padre te escogió como único Rey y Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Te amamos, Señor. Amén.
Señor Jesucristo, tú eres el Rey de los siglos. El Padre, Señor, te ha coronado y te ha escogido y te ha asignado como el Rey, y nosotros también te reconocemos como ese Rey. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de los siglos, tú eres el Rey eterno y has recibido por parte de Dios dominio, gloria y reino, y es un reino sempiterno que nunca acabará. Gracias, Señor, por habernos trasladado de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesucristo, y ahora estamos, Señor, en este reino. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Rey, Señor, y subimos, Señor, en esta reunión, a esta comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que has dejado, Señor, pues en la Biblia, para que nosotros conozcamos de ti, para que nosotros, Señor, vivamos para ti. Así que, Señor, bendice este tiempo de comunión contigo, con nuestros hermanos y con la palabra, con tu espíritu. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y ponemos delante de ti pues esta reunión y lo que vamos a ver hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel. Vamos a ir al capítulo 3, y pues hoy quiero iniciar con el versículo 2 al 5, donde se habla de la familia de David. Más adelante tocaremos el versículo 1, pero hoy quiero iniciar con el versículo 2. Vamos a hablar un poquito de la familia de David, porque aquí están registrados los nombres de algunas de sus esposas y de algunos de sus hijos, y esto nos trae también una enseñanza para nosotros. Bueno, hemos avanzado en la vida de David desde pues el capítulo 16 de Primera de Samuel, donde hemos venido hablando de David, y cada vez nos vamos acercando más a aquello que Dios tenía propuesto en la vida de David, con algunos altibajos, con algunos tropiezos, con algunos errores, con muchos aciertos también, pero David allí va avanzando hacia aquello por lo cual Dios lo ungió para que fuera el rey sobre la nación de Israel. Entonces, ya para este capítulo 3, pues ya vamos muy avanzados. Ya David está perfilándose para ocupar pues completamente el reino sobre Israel. Ahorita solamente una pequeña parte, ¿sí? Los de su casa, de la tribu de Judá, fueron aquellos que lo ungieron y lo reconocieron como el rey, y ellos, los de la casa de Judá, se alinearon con la voluntad de Dios, y eso es muy importante, mientras que el resto de las tribus de Israel pues habían escogido a este rey llamado Isboset, hijo de Saúl, como el rey de la nación, pero este hombre no era, a final de cuentas, la voluntad de Dios. Así que hoy, en este capítulo 3, vamos a iniciar con el versículo 2, del versículo 2 al 5, donde se mencionan algunos hijos de David. No son todos, ni tampoco son todas sus esposas. Aquí solamente cuando subió a Hebrón, en ese lugar, pues aquí se mencionan aquellas mujeres y aquellos hijos que tuvo en ese lugar. Así que vamos a darle lectura del versículo 2 al 5 y comenzamos. Dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Keliab, de Abigail. Este estigma nunca se lo vamos a quitar a Abigail. La mujer de Nabal, el de Carmel. Bueno, el tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Bueno, entonces aquí se mencionan algunos hijos y algunas esposas. David, pues aquí podemos ver en estos breves versículos, 3 versículos, podemos ver que David tuvo muchas esposas y tuvo otras aparte de estas, pero el tener otras mujeres pues le causaría muchísimos problemas más adelante a David. Tal vez aquí pues leemos esto y decimos, bueno, pues ahí está escrito, David tuvo muchas mujeres, pero esto solamente está marcando la pauta para muchos problemas que más adelante David tendría en su vida, porque él, recordemos,
estaba casado con una sola mujer, era con Mical, ¿se acuerdan? La hija de Saúl, hermana de Jonatán. Pero bueno, ahí ya hemos hablado un poquito de esa situación, cómo tuvo que dejarla porque Saúl estaba persiguiendo a David, y después Saúl se le ocurrió esta gran atrocidad de entregar a su propia hija a otro hombre cuando ya estaba casada con David. Pero bueno, el que David dentro de esta persecución tomara a muchas mujeres fue algo que le iba a causar muchos problemas en su vida futura. Ya establecido como rey sobre toda la nación, esto le generaría muchísimos problemas. David, ¿por qué se metió en todo este tipo de problemas? Pues por haber tomado tantas mujeres. ¿Por qué? Porque esto iba en contra del mandamiento de Dios. Dios había dicho a través de Moisés que el rey que estuviera sobre la nación de Israel no debería de tomar para sí muchas mujeres. Entonces esto fue algo que Dios estableció desde los tiempos de Moisés. Y David estuvo mal al tener no solo una mujer, sino muchas otras. Así que estas múltiples esposas que tuvo David iban contra el mandamiento original de Dios, ¿sí? No solamente para el hombre, aunque no fuera un rey, sino también Dios lo enmarcó de una manera muy puntual para aquellos que fueran reconocidos como rey sobre la nación de Israel. O sea, todo el que fuera nombrado rey de la nación de Israel, Dios desde un principio, antes de que fuera mencionado el primer rey sobre la nación de Israel, Dios ya había marcado la pauta, un mandato, un principio espiritual, y había dicho: el rey no debe de tomar para sí muchas mujeres, porque esto va a traer problemas para su vida, va a desviar su corazón de mí, se van a extraviar de mis caminos por meterse con muchas mujeres. Entonces esto Dios pues lo determinó así desde un principio. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 17. Este es un capítulo muy interesante. Híjole, por ahí alguien está fumando, ¿no? Entra así el olor al cigarro. No sé si podríamos, por favor, cerrar esta puerta. Está espantoso, no sé. Bueno, no sé si lo detecten, yo sí. Gracias, Moy. ¿Sí? ¿Alguien le llegó? ¿O están quemando algo, verdad? Bueno, ok. Vamos al versículo 17, Deuteronomio 17, versículo 17. Y dice aquí: no tomará para sí muchas mujeres. Dice: para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, etcétera. Pero la primera parte de este versículo 17 dice Dios que el rey que él nombrara sobre la nación no tenía que tomar para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Porque habría una consecuencia. El tomar muchas mujeres desviaría el corazón de aquel rey. Es decir, habría una perversión en el corazón del rey, de tal manera que se desviaría o se apartaría de los caminos de Dios. Entonces Dios, sabiendo esto, Él advirtió y dejó marcada la pauta desde un principio para aquel que ocupara el trono sobre la nación de Israel, de esto: no debía tomar para sí muchas mujeres. Y David era un hombre que conocía a Dios. O sea, él se pasó por alto este principio espiritual de Dios, y más adelante esto fue motivo para muchos, pero muchos problemas en el reino y en el núcleo familiar. Entonces, de por sí esto es una perversión, ¿no? Pero Dios había dicho: para que no se desvíe tu corazón, o sea, para que no se pervierta. Ya el tener dos mujeres es una perversión, ¿no? De hecho, fíjense qué interesante, cuando Job, ahora que acabamos de terminar de leer el libro de Job, él había hecho un pacto con sus ojos. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? De no ver a una mujer para codiciarla. Y él dice, porque ese es el peor pecado que puede el ser humano cometer. Job lo califica de esa manera, dice: es el peor de los pecados que se puede cometer, el que un hombre codicia a una mujer. Entonces vemos que la Biblia nos enseña esto, y David conocía seguramente este principio espiritual que Dios había establecido desde un principio. Seguramente por todo lo que vemos de David en los Salmos, en Reyes, aquí en Samuel y en otras partes donde se cita a David, aún en el Nuevo Testamento, Jesucristo citó a David en algunas partes. Podemos saber que David
tenía el conocimiento de este principio espiritual para el matrimonio, del cual ya hablamos un poquito anteriormente, ¿no? Cuando tocamos la amistad de Jonatán con David, hablamos un poco de este principio espiritual, pero hoy vamos a hablar un poquito más de lo que sucedió aquí con David dentro de su familia. Entonces, David no actuó conforme al principio espiritual que Dios había establecido para el ser humano en general, pero aquí en Deuteronomio 17, versículo 17, primera parte, para los reyes de Israel. O sea, era un principio que David conocía, por supuesto que lo conocía, pero se lo saltó. Y por ejemplo, y David también conocía no solamente este texto de Deuteronomio, conocía Génesis 2:24, donde dice ahí la Biblia: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y hemos hablado de esta expresión, una sola carne, que tiene un significado muy profundo. Nos habla de que cuando hay un matrimonio se convierten en un solo ser, son un solo espíritu, son una sola alma y también son un solo cuerpo. Y Jesucristo respaldó esto en Mateo 19 del versículo 4 al 6, donde habló exactamente esto que está en Génesis capítulo 2. Entonces podríamos preguntarnos, regresando aquí al capítulo 3 de Segunda de Samuel, podríamos preguntarnos ¿por qué la Biblia no condena la poligamia citada por David en estos versículos del 2 al 5? O sea, ¿por qué de pronto no vemos aquí un versículo más donde de pronto Dios dijera, y Dios se enojó con David por esta situación? ¿Por qué de pronto no vemos que la Biblia o que Dios esté aquí condenando esta actitud de David de tener muchas mujeres? Y podríamos decir, bueno, pues que Dios estaba de acuerdo con esto que estaba haciendo David. Déjenme decirles que no, hermanos, no. Pero tal vez si leemos y de pronto nos ponemos a pensar en lo que está escrito en la palabra, si meditamos en ella, podríamos plantearnos esa pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué Dios no le recriminó esto a David? Porque aquí en la Biblia no se condena esta actitud de David, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos preguntarnos esto. Entonces, no leemos que Dios esté molesto aquí con David, pero la Biblia describe en estos versículos lo que David hizo. Eso sí, la Biblia deja muy claro aquello que David realizó y que va contrario al principio espiritual que Dios estableció pues desde un principio. Entonces, la Biblia aquí nos deja ver, nos describe lo que hizo David. ¿Por qué razón está descrito esto, que David tuvo estas mujeres? Bueno, porque más adelante en la misma palabra de Dios leemos todos aquellos problemas que David cosechó por violar este principio espiritual que Dios había ordenado. O sea, siempre hay una consecuencia, hermanos. No crean que porque aquí no se le recrimine esto a David, de que no haya un versículo por aquí en medio que diga, y Dios no le gustó esta actitud de David, David no se comportó conforme al principio espiritual de Dios. Pensemos que Dios aprobó esa situación. Dios no lo aprobó. Pero podemos ver el resultado de esto que hizo David. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, él cosechó una diversidad de problemas más adelante dentro del núcleo familiar. Entonces, Dios no aprobó este proceder de David en lo más mínimo, pero David no se libraría de las consecuencias por tomar a tantas mujeres. Entonces, sabemos que David fue una persona utilizada por Dios de una manera muy especial. Eso no lo podemos dejar de señalar. Es cierto, Dios utilizó a David de una manera muy especial, ¿sí? Pero esto a Dios no le agradó. Entonces, en la vida familiar de David, los hijos que aquí se mencionan fueron un gran problema para David. Y estos hijos que son mencionados aquí, de hecho, no se marca la Biblia lo que nos habla de estos hijos de David. No nos enseñan que Dios haya bendecido a estos hijos de David. Mira, hermanos, si de por sí el matrimonio es difícil, ¿no? Ahora imagínense tener 2 esposas o 2 esposos, pues qué terrible, ¿no? O sea, es complicado. De hecho, el matrimonio, tenemos que ver lo que Dios
ve en relación al matrimonio. El matrimonio es para trabajar con nuestro carácter. O sea, a veces estamos muy influenciados, sobre todo en nuestra nación México, ¿no? De que pensamos que todo tiene que ser como nos lo pintó una televisora por muchos años a través de sus telenovelas, ¿no? Y pensamos que así tiene que ser, ¿no? Como no sé, nos imaginamos cosas, pero la realidad, amados hermanos, es que el matrimonio Dios lo utiliza para perfeccionarnos, para multiplicarnos, y también hay una gran bendición, porque dice la Biblia en Proverbios: el que haya esposa, haya la benevolencia de Dios, el bien de Dios, por supuesto que sí. Pero podemos ver que de pronto, si el matrimonio es difícil, ahora imagínense este hombre pues acumulando esposas. Cualquiera que se topaba en su camino decía: pues ahora vas a ser mi esposa, tú también y tú también. Entonces esto fue algo que no le agradó a Dios, porque David se estaba saltando un principio espiritual que Dios estableció. Entonces esto generó a David en un futuro, ¿sí? Más adelante le generó muchos problemas. Así que hablemos un poquito de sus queridos hijos. Entonces, el primero que se menciona aquí es Amnón, y todos hemos leído de él. Ya cuando escuchas el nombre Amnón, luego te proyectas a ese capítulo de 2 Samuel, capítulo 13, y te acuerdas de este hombre, ¿no? Amnón es el primer hijo de David, su primogénito, y este jovencito, ¿sí?, fue el que ardía en pasión por una media hermana suya llamada Tamar, ¿se acuerdan? Ahí está en 2 Samuel capítulo 13. Y bueno, este hombre junto con uno de sus primos idearon una historia también ahí, donde él aparentaba una supuesta enfermedad. Y bueno, él hizo algo espantoso, algo que aún esta jovencita llamada Tamar dice: no hagas esto, porque esto no se hace en Israel. Pero este hombre ardía por una pasión descompuesta, enfermiza, por un amor que no era real. Él decía que amaba a esa mujer, y de hecho su propia media hermana le dijo: oye, pues si me pides al rey, él no te va a negar que me tomes como esposa, pero ¿por qué usas de violencia contra mí? Entonces este hijo primogénito de David pues fue un dolor de cabeza, porque abusó de su media hermana. Pero más adelante el hermano de Tamar asesinó a Amnón. Entonces fíjense el drama dentro del núcleo familiar de David, por acumular muchas mujeres. Porque David se salió del principio espiritual de Dios, no solamente el que Dios estableció en Génesis capítulo 2 versículo 24: el hombre tomará a su mujer y serán una sola carne, sino también el que Dios estableció para la nación de Israel, para el rey de Israel. Deuteronomio 17:17, la primera parte. El rey no debe de tomar para sí muchas mujeres, y David violó estos dos mandatos por parte de Dios. Y vemos que años más adelante comenzó a cosechar estas tragedias dentro de su núcleo familiar. Su hijo primogénito, fíjense qué tipo de fichita le salió: un hombre que se atrevió a abusar de su propia hermana, montando una historia, ¿sí?, y después menospreciando, desechando y odiando con todo aquel supuesto amor que tenía hacia su media hermana. Ahora esa misma fuerza ahora la utilizaba para desechar a su propia hermana, deshonró a su hermana. Y más tarde este Amnón pagó las consecuencias también de su atrocidad, y Absalón calculó muy bien el asunto, dejó pasar algunos años ya que todas las aguas estuvieran un poquito relajadas, y entonces él se vengó de aquello que le hizo a su hermana Tamar, asesinando a su medio hermano Amnón. Entonces fíjense la situación tan complicada que comenzó a vivir a David, y David ni modo que haya sido indiferente ante esta situación. Bueno, el primer hijo de David es Amnón, y fíjense, David, yo creo que pensando en Dios, a cada uno de sus hijos les puso algunos nombres, y sus nombres son muy interesantes. Por ejemplo, el nombre de Amnón significa confiable, fiel y duradero. O sea,
David, cuando se enteró del nacimiento de su hijo y que era varón, dijo, pues le voy a poner Amnón, porque va a ser alguien confiable para mí, va a ser alguien fiel y va a ser alguien duradero. Él puede llegar a ocupar el trono de la nación porque es mi hijo primogénito. Entonces, David con esta idea le puso a su hijo primogénito confiable, fiel y duradero. Es decir, mi dinastía, podría pensar esto David, claro que Dios pensaba de una manera diferente y David lo entendería más adelante también. Pero David, al ver a su hijo primogénito, decía, él va a ser alguien confiable para el reino de Dios, va a ser fiel para este reino de Israel y va a ser duradero. Es decir, que la prolongación del reino de mi casa va a continuar, va a ser algo duradero a través de mi hijo. Pero vemos que este hijo, pues le falló. Y vemos que este hijo, pues terminó mal, ¿no? Terminó finalmente muriendo, siendo asesinado por otro de sus hermanos, un medio hermano, Absalón. Conocemos la historia, está aquí en 2 de Samuel, capítulo 13. Entonces vemos ahí cómo este hombre, pues está padrísimo el nombre, ¿no? Amnón. Amnón, hasta se escucha padre, ¿no? Amnón. Confiable, fiel y duradero. Bueno, esto lo tenía David seguramente en su mente, en su corazón, pues hacia su hijo, pero su hijo le salió todo lo contrario. No fue alguien confiable, no fue fiel, ni tampoco fue alguien que pudiera durar. Se fue, muriendo por haber hecho las cosas mal contra su propia hermana. Bueno, entonces aquí vemos a su primer hijo, su primogénito. Seguimos con la lista de hijos de David. El segundo lo encontramos en el versículo 3. Su nombre es Keliab, ¿sí? Y Keliab también es conocido como Daniel en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Ahí se le llama Daniel, pero es el mismo, Keliab o Daniel. Bueno, el nombre de Keliab también tiene un significado muy padre. Significa perfeccionado por el Padre. Eso significa Keliab, perfeccionado por el Padre. Ahora, a este hijo de David, segundo hijo de David, hay un dato interesante en relación a este hijo y es el siguiente, que este hijo, ¿sí?, solo se menciona en 2 versículos de la Biblia. En 2 de Samuel capítulo 3, versículo 3, y ya cité Primera de Crónicas capítulo 3, versículo 1, y solamente aparece en estos 2 versículos. Y el hecho de que aparezca tan poco en la Biblia, pues es el hijo de alguien muy destacado de David, tendría que hablarse más de él. Pero esto nos puede llegar a indicar lo siguiente, que este joven Keliab murió muy joven porque seguramente también era una persona pecadora. O sea, el hecho de que se mencione tan poco, siendo el hijo de alguien tan importante, de mucha importancia, ¿no?, como lo es David, nos indica o nos puede dar a entender que este hijo, y no se menciona nada de él, pero esto nos da a entender que probablemente fue una persona que murió joven, que murió lamentablemente muy joven por ser una persona indigna y por ser una persona pecadora. Entonces esto podemos ver de este hombre llamado Keliab, perfeccionado por el Padre, ¿de acuerdo? Entonces, miren, es que es interesante esto, porque fíjense, pensemos un poquito en algunos hijos de personas, por ejemplo, como Samuel. ¿Se acuerdan del profeta Samuel? Él cuando tuvo a sus hijos, de sus hijos también se describen cosas negativas, ¿no? Ellos no estaban en los caminos de Samuel, ellos de hecho se dieron a la corrupción, ¿no? Y eran injustos. Y se menciona poco a los hijos de Samuel, ¿de acuerdo? Entonces aquí de igual manera a este hijo llamado Keliab o Daniel también se le menciona muy poco en la Biblia, solamente de tantas páginas que tiene la Biblia, solamente en 2 versículos. Entonces esto nos da a entender que probablemente este hombre murió joven, ¿sí? No hubo nada de provecho en su vida porque fue un hombre pecador y pues murió desafortunadamente. El tercero, yo creo que el de los más conocidos de David, después de Salomón, por supuesto, pero es Absalón, el tercer hijo mencionado aquí,
en la Biblia y también lo encontramos en el versículo 3. Dice ahí se menciona Absalón, y Absalón también tiene un significado interesante. Padre de paz, ¿qué tal? Absalón, padre de paz, o el padre es paz, eso significa Absalón, padre de paz. Qué nombre tan hermoso, la verdad, pero no tiene que ver con lo que hizo este hombre Absalón. De hecho, es de otro de los hijos de David que se mencionan muchas cosas, pero no buenas, sino está escrito el registro de todo lo que este hombre hizo, porque realmente es muy destacado lo que él hizo en contra del reino de Dios. Y de hecho él se rebeló en contra del reino de su padre, y al rebelarse contra el reino de su padre, se estaba rebelando contra el reino de Dios. Entonces conocemos de manera general la historia de este hombre Absalón. Más adelante vemos que él encabezó esta rebelión, ¿sí?, en contra del reino de Dios y del reino de su padre, porque él era el rey de la nación. Pero a este hombre no le importó el rebelarse contra su padre. Fíjense, o sea, qué tremendo. Y ahí aprendemos nosotros, porque a veces como hijos nos rebelamos contra nuestros padres en muchos momentos, ¿no? A veces también queremos saltarnos muchas cosas que nos dicen nuestros padres, y hay rebelión en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo cuando estamos como en la adolescencia y de pronto en ese cambio hacia la juventud, de pronto como que hay mucha rebelión por parte de los hijos hacia los padres, ¿no? Como que nos es incomprensible los consejos que nos dan, las instrucciones que nos dicen, y pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que tenemos la respuesta a muchas cosas, y que como piensan nuestros padres, la manera de hablar, la manera de pensar de nuestros padres ya es pasada de moda, es de los años 80, de los años 90, del año en el que naciste, de los años 70, ¿de acuerdo? Pero pues ya estamos en el siglo XXI, o sea, ya no se aplica tu manera de pensar, tus consejos, y a veces los hijos se rebelan contra los padres porque parecen que ellos tienen la razón, pero no es así, no es así. Y bueno, entonces podemos ver que este joven Absalón montó una rebelión en contra de su padre, y al rebelarse contra su padre se estaba rebelando contra el reino de Dios, porque Absalón quería el reino, y no le importaba si para obtener el reino tenía que matar a su padre. Eso está terrible, pero eso lo vemos en las Escrituras, que Absalón estaba dispuesto, si fuera necesario, a darle muerte a su propio padre. Bueno, al parecer Absalón era el hijo que David quería que fuera su sucesor en el reino. ¿Por qué razón? Porque Joab, bueno, sabemos que Joab, este sobrinito de David, también muy especial, que fue un dolor de cabeza para David, sabemos que mató de manera brutal a Absalón, ¿se acuerdan? De hecho, el rey había dado una instrucción, ¿no? O sea, tengan peculiar cuidado con Absalón. O sea, no se pasen de listos con mi hijo. Pero Absalón a este Joab no le importó, y cuando Absalón, acuérdense que tenía una cabellera muy vasta, ¿no?, y se quedó atorado por ahí en un árbol, y cuando lo encontró este Joab, lo asesinó de una manera muy brutal. Fue un hombre cruel Joab, ¿se acuerdan? Entonces, cuando David se entera de la muerte de su hijo, David anímicamente quedó destrozado por la muerte de Absalón, ¿no? No comió en muchos días, estaba vestido pues expresando su dolor por la muerte de este Absalón, ¿no? Y eso nos sugiere, eso nos da a entender que pues ya no estaba Amnón, había muerto. De hecho, Absalón fue el que lo mató, que Eliab tampoco estaba vivo. Pues el sucesor a su reino sería Absalón, porque él tomaría el lugar de primogénito. Pero vemos el dolor que expresó David por la muerte de Absalón, ¿de acuerdo?, que nos da a entender que David quería que este Absalón fuera el sucesor de su trono. Fíjense, esa intención la tenía David, y su hijo en su rebeldía se lo quería arrebatar. ¿Qué contradicción, ¿no creen? ¿Qué contradicción se encontró este joven Absalón?
Su padre verdaderamente quería darle el trono, que él fuera el sucesor, pero vemos que él se anticipó a una rebelión y le quiso quitar por la fuerza el reino a su padre. Y vemos en Absalón muchas cosas de las que nosotros debemos aprender. Absalón utilizó de mucha astucia por muchos años para ganarse el favor de todo el pueblo de Israel. Acuérdense que él se paraba a las puertas cuando iban alguna persona requería de algún de encararse con el rey, de hablar algunas cosas con el rey. Absalón los abrazaba y les hablaba con ternura, les decía: ay, si yo fuera el rey de Israel, habría alguien que te podría hacer justicia. Y es un espíritu que aún nosotros, la iglesia, tiene que discernir, porque es un espíritu muy sutil, como que ay, bien buena onda, ay, ternurita. Pero las intenciones detrás de todo eso es ganar el corazón de la gente, pues para hacer como aquí vemos, ¿no? Hubo una división, hubo una rebelión. De hecho, muchos que nos dice la Biblia, donde se habla de esa rebelión de Absalón, que Absalón los invitó a cierto lugar y pues sin saber las intenciones malignas de Absalón, en inocencia fueron ellos, pero no pudieron discernir. Ahí, acuérdense que tiempo atrás hemos hablado del discernimiento. Entonces muchos hombres como 200 se dejaron llevar por esta rebelión de Absalón, pero no pudieron discernir que era parte de un engaño de Absalón. Entonces ellos como que en inocencia dijeron: bueno, nos invitó Absalón, pues ahí vamos, ¿no? Pero de pronto esto provocó que la rebelión tomara mucho mayor fuerza. ¿Se acuerdan? Estoy sintetizando muchas partes de la Escritura. Yo creo que todos hemos leído esas partes. Pero entonces tomó mucho mayor fuerza la rebelión, porque 200 hombres en su inocencia le hicieron caso a Absalón de acompañarlo a tal lugar, y ahí tomó más fuerza la rebelión. Pero esos 200 hombres nos dejan ver que no eran maduros, no tenían discernimiento, no se dieron cuenta de que estaban participando en su inocencia, pero eso no los hacía libres de la culpa. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Eso no les quitaba la culpa por no discernir. Por eso la Biblia insiste en que nosotros tenemos que ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Aún de las cosas buenas necesitamos tener discernimiento. Porque podemos decir: pues es que esto es bueno. Bueno, eso es bueno, pero se requiere discernir para saber si eso es lo que Dios quiere, o nada más es el hecho de que nosotros decimos: pues es bueno, pero nada más vemos lo de frente, no vemos lo que está detrás. Se requiere que la iglesia tenga discernimiento. Esos 200 hombres, en su inocencia, sin saber el plan que estaba fabricando Absalón, cayeron en el engaño, pero aún con toda su inocencia no dejaron de ser culpables al participar en esta rebelión. Pues es que yo no sabía. Pues sí, no sabías, pero no consultaste a Dios, no pudiste discernir si era de parte de Dios que participaras en esto que Absalón estaba provocando. Entonces, ¿cómo necesitamos del Señor, hermanos? ¿Cómo necesitamos del Señor para cada situación que se nos presenta? Y vemos que este hijo de David, Absalón, fue un hombre que realmente le causó muchos problemas a David. Entonces podemos ver esto. Ahora, aquí hay algo interesante también en relación a Absalón. ¿Quién era la madre de Absalón? El versículo 3 nos dice quién era la mamá de Absalón. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Aquí se menciona a la madre de Absalón. Dice aquí, está a la mitad. Absalón, dice, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Bueno, este es un dato muy interesante que nos da la Escritura en relación a Absalón. Entonces, bueno, ¿quién era la madre de Absalón? Bueno, el versículo 3 aquí nos dice quién era la mamá de Absalón. Y esta mujer, nos dice la Escritura que su padre era un rey, y nos dice que era rey de Gesur. Eso es muy interesante. Bueno,
¿Dónde se habla de Jesús y que tenga que ver David con Jesús? Bueno, en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 8. Ahí se menciona este lugar llamado Jesús, ¿sí? Donde había un rey llamado Talmai, ¿de acuerdo? Rey de Jesús. Vamos a leer este versículo, Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 8. ¿Qué nos dice aquí? De hecho, ya hablamos de este versículo. Dice: y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas. Diría Morán, tan, 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 ¿no? Entonces ahí estaba, David hacía incursiones ahí también con este pueblo, los jesuritas, y podemos deducir, ¿sí?, que en este momento en el que David hacía estas incursiones en estos pueblos, ¿sí?, incluyendo a los jesuritas, pues el rey de los jesuritas, el rey de Jesús, era Talmai. Pero Talmai tenía una hija llamada Maca. Bueno, sigamos leyendo este versículo. Dice: los jezreelitas, los amalecitas, dice, etcétera. Ahí está. Pero entonces David hacía incursiones, y dentro de las incursiones que David realizó una, entre otros lugares, en este lugar llamado Jesús. Pero Jesús tenía un rey, y seguramente coincidió este dato, o sea, que Talmai era el rey de Jesús cuando David hizo estas incursiones. Y de hecho el siguiente versículo nos dice que la Biblia, que David destruía absolutamente a todos y no dejaba a nadie con vida, ¿de acuerdo? Entonces podemos pensar que este rey fue asesinado también por David. Entonces vemos que David y sus hombres invadieron a los jesuritas y a otros pueblos. Debemos de recordar que en este momento, ¿sí?, en este momento, 1 Samuel 27, ¿sí?, David estaba viviendo entre los filisteos como un filisteo más, ¿de acuerdo? Ahí estaba David, acuérdense todo eso, estaba fuera de su herencia, estaba del lado de los filisteos, vivía en Siclag, apoyaba al rey de Gad, ¿de acuerdo? Y de pronto David estaba dispuesto a pelear contra su propia heredad, contra su propio pueblo, contra Israel, apoyando a los filisteos. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo vimos. Bueno, en este momento era cuando David de pronto salía a muchos pueblos y mataba a todos. Acuérdense que hablamos, ¿no?, que de hecho dejaba, aún se encontraba un cadáver ahí, los despojaba de sus ropas aún a los cadáveres, y David hacía atrocidad y media. De hecho se volvió como un sicario aquí David, mataba a todo pueblo que iba, no dejaba a nadie con vida. Pero vemos que de entre todos los que mató seguramente dejó a alguien con vida, que fue esta mujer llamada Maca. ¿Por qué? Porque segunda de Samuel capítulo 3 versículo 3 nos habla de la madre de Absalón, que era pues una hija de un rey, del rey de Jesús, ¿de acuerdo? Y David hizo incursiones en ese lugar. Entonces David, en ese tiempo en el que estaba lejos de su comunión con Dios, acuérdense, donde pasó 1 año 4 meses, donde David no tuvo nada de relación con Dios, hizo todo este tipo de atrocidades, y una de ellas, fuera de la comunión con Dios, fue tomar a esta mujer Maca como esposa. Fíjense, el estar fuera de la voluntad de Dios, el estar lejos de Dios, provocó esto, que si de por sí era algo espantoso, todas las incursiones que realizaba David a todos estos pueblos. Pero por ahí dentro de estos pueblos, cuando llegó a Jesús, pues dejó con vida a esta mujer Maca, ¿sí?, y tuvo un hijo con ella. Fue su mujer y tuvo un hijo, y este hijo fue ni más ni menos que Absalón. Qué tremendo. En un tiempo en el que David descuidó su comunión con Dios, en el que estaba en territorio ajeno, apoyando a los filisteos, decidido a pelear contra Israel. En ese tiempo, en esa decadencia, en esa caída espiritual de David, es que hacía estas cosas espantosas, estas incursiones, pero dentro de todo eso también tomó a muchas mujeres, incluyendo a esta llamada Maca, que era
de Jesús, y con ella, tomándola como esposa, pues tuvo un hijo llamado Absalón. Aquí David fue como cuando hablamos del joven amalecita que representa la carne. Bueno, David, separado de Dios, tomó también a esta mujer llamada Maca y tuvo un hijo con ella. Entonces, David se equivocó al hacer lo que hizo, lo sabemos. Mataba a toda la gente, incluyendo seguramente al rey de Jesús llamado Talmai, ¿sí? Y al parecer tomó como prisionera a su hija, a esta mujer llamada Maca, quien se convertiría en una de las tantas esposas de David. Así que ellos tuvieron un hijo y este hijo fue Absalón, quien encabezaría, como ya hemos mencionado anteriormente, una rebelión en contra de su propio padre. Y esa rebelión la podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 15. Ahí vemos la rebelión de este hombre, Absalón. Qué tremendo, ¿no creen? Entonces, fíjense lo que David comenzó a cosechar por tomar a muchas mujeres, por desviarse del principio espiritual que Dios estableció para los seres humanos. Entonces, ya llevamos 3 hijos, ¿y qué hay de ellos? 2 muertos, y aún este tercero, después de su rebelión, fue brutalmente asesinado por Joab. O sea, los 3 primeritos hijos de David, los 3 murieron. Qué tremendo, qué terrible, ¿no creen? Entonces vemos aquí esta situación. Sigamos avanzando un poco más. Y ahora en el versículo 4, 2 de Samuel capítulo 3, versículo 4, se menciona el siguiente hijo de David, el cuarto en este caso, llamado Adonías, hijo de Agit. Y pues el nombre de Adonías también tiene un significado padrísimo y significa mi Señor es Yahvé o Jehová, mi Señor es Jehová. Eso significa Adonías. Entonces David pues siempre buscó que sus hijos proyectaran aquello o sea, el nombre que les ponía, pero vemos que resultó todo lo contrario con todos sus hijos. Y bueno, de este Adonías también se relatan algunas cosas de él en la palabra de Dios. Adonías tenía mucho, pero mucho en común con su hermano Absalón, de quien terminamos de hablar hace un momento. Este Adonías tenía muchísimo, pero muchísimo en común con Absalón. Nos dice la Biblia que este hombre, Adonías, era muy bien parecido y era también muy ambicioso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, y vamos a leer solamente 2 versículos que nos hablan de él, versículos 5 y 6. Primera de Reyes 1, versículos 5 y 6, y vamos a leer estos versículos. Dice aquí: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Fíjense, había tanto en común con Absalón que este hombre también se rebeló, igual que su hermano Absalón. O sea, siguió los mismos pasos, como el mismo ejemplo de su hermano Absalón. ¿Por qué? Porque fíjense, es que ya para este momento Adonías pues ahora era el primogénito, ¿no? Entonces vemos hasta como la ambición por el trono. Es lo que pasa en las familias, ¿no? Mueren los padres y los hijos están con la ambición de obtener todo lo que sus padres por años, con mucho esfuerzo, tuvieron, ¿no? Y con las manos cruzadas los hijos dicen, pues, a ver, esto es para mí, ¿no? Y vemos que aún esto con los hijos de David estaba sucediendo, ¿no? Por eso vemos que Absalón se rebeló, pero también vemos que muerto él, el que seguía para ocupar el trono, ¿sí? Pues era Adonías, pero este hombre, al igual que su hermano anterior Absalón, se rebeló, exactamente igual. Entonces, dice aquí la Biblia, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Para este momento todavía David no nace, Salomón no nace. Entonces, seguramente David también tenía esa intención. Bueno, ya no están mis anteriores hijos, ¿no? Ya no está Amnón, lo mató Absalón, ¿sí? Ya no está Keliab, se murió muy joven porque era un pecador, ¿sí? Absalón se rebeló en contra mía, lo mató mi sobrinito Joab de una manera brutal. Pues ahora el que le corresponde el reino es a mi hijo Adonías. Así de sencillo.
Pero vemos que había mucha ambición, al igual que en Absalón, en este Adonías. Entonces eso nos revela aquí el versículo 5. Adonías se rebeló porque él dijo: yo reinaré. ¿Cómo de que no? ¿Quién me puede quitar el reino? Y dice el versículo, todavía el versículo 5, dice: y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, fíjense, aquí se nos describe una serie de cosas que nos revelan mucho de este joven Adonías. Había una rebelión, ¿sí? Había como una actitud de mucha arrogancia y era muy ambicioso, de tal forma que llegó a rebelarse contra su padre para obtener el reino. Y al igual que Absalón, al rebelarse contra su padre, se estaba rebelando contra Dios mismo. ¿De acuerdo? Entonces este hombre pues contrató a gente que estuviera de su lado, ¿no? Como un pequeño ejército, para poder darle forma a esta rebelión en contra de su padre. Y nos dice la escritura también que este jovencito nunca fue corregido ni disciplinado por su padre David. Nunca. Ahí dice el versículo 6. Está bien tremendo. Esto es una buena enseñanza para nosotros. Porque David nunca lo entristeció, o sea, nunca lo regañó, nunca le disciplinó, nunca lo castigó, nunca le dijo: hoy vas a dejar de ver tu programa favorito, ¿no? Es que es la final del fútbol, no lo vas a ver. Es que voy a ir con mis amigos, no vas a salir. Es que voy a ir, es una fiesta muy importante con mis amigos, ándale papá, no vas a ir. Y vemos que David fue muy tolerante con su hijo y jamás le llamó la atención en nada. Nunca David le dijo: ¿qué estás haciendo? Como ahorita, ¿no? Sería muy útil que los padres le digan a sus hijos: ¿qué haces con el celular? Échamelo para acá. A ver, déjame ver qué estás haciendo. O simplemente no dárselo. Pero vemos que David nunca entristeció a su hijo. Es decir, jamás le llamó la atención, jamás le dio unas nalgadas, ¿no? Ay, no, es que es mi chiquito, no. Ay, mi bebé, ¿cómo le voy a dar unas nalgadas? No, pues no. Si ya se me fueron los otros, ya no tengo a Absalón, ya tampoco tengo a Amnón ni a Keliab, ya no tengo, este es el único que me queda. ¿Cómo le voy a llamar la atención? No. Mis ojos de Remy ahorita, ¿no? Pero vemos que David jamás le llamó la atención a sus hijos. Y aquí aprendemos algo: padres, corrijan a sus hijos. Denles unas buenas nalgadas cuando se requieran. A mi hija no le gusta mucho esto, pero Ivanilla, ¿qué tal te iba años atrásito? ¿No? O sea, tenemos que darle a los hijos. Ahora también se les da no por lo que se te ocurra. No estás de malas y ¿con quién me desquito? A ver, ven para acá, ¿no? Y les das una, pues, tampoco. Pero aún la Biblia enseña eso, que debemos de disciplinar a nuestros hijos. Y la Biblia en Proverbios nos habla que con la vara, para que no se pierda su alma, para que no se desvíe. Y dice algo bien tremendo, dice: para que no te avergüence. Porque un hijo que no es disciplinado, un hijo que no se le corrige, es un hijo que tarde que temprano te avergonzará, padre y madre. Te va a avergonzar porque jamás tomaste el tiempo para decirle: ¿qué estás haciendo? No, se me calma, usted no va a hacer eso, y se me sienta. Pero vemos que como la modernidad nos dice todo lo contrario, entonces pues a nuestros hijos ya creo que hasta ya hay leyes que los protegen, y si le levantas tantito el tono de voz, o si le das un pequeño coscorrón o una nalgadita, puedes ir a parar a la cárcel, ¿no? O te pueden quitar a tus hijos. Pero aún la Biblia nos enseña que tenemos que disciplinarlos, y hay un lugar donde se les disciplina a los hijos, y es en las nachas. Hay unos buenos varazos, ¿sí? No le pasa nada. No con el cable de la plancha en la espalda y que se le hagan ámpulas. Pues, quien haga eso también está loco, pobres hijos. Pero si hay un lugar,
En las nachas, unos buenos varazos, órale. Y de veras, o sea, mis hijas llegaron a hacer berrinches, pero tal vez 1 o 2 y no más. Porque los berrinches jamás los toleré. Esto no lo vas a volver a hacer. Y para que te quede bien claro que jamás vas a volver a hacer un berrinche, ven para acá. Y recio, unos buenos varazos. Y ya. Hay algunos niños, pues lógicamente que no son mis hijos, pues no puedo hacer eso, ¿no? Pero bueno, vemos que la Biblia nos enseña esto también. Entonces David jamás entristeció a sus hijos. Ahora, a nivel de la iglesia pasa lo mismo. O sea, cuando de pronto también a la gente no se le entristece porque le llama la atención, también harías mal. También se le haría mal cuando de pronto no le llama la atención a alguien y aunque se entristezca. Mira, si es una tristeza que procede de Dios, va a producir algo bueno. Pero la tristeza que es del mundo, nos dice Pablo en Corintios, que da lugar a la muerte. Pero siempre la tristeza que procede de Dios, la cual también se puede dar dentro de la iglesia, por supuesto que sí, cuando se nos llama la atención y cuando también se nos disciplina, pues por supuesto que también hay un dolor, pero pues a mucha gente no le gusta, ¿no? El ser entristecido cuando se le dice, ¿qué estás haciendo? Pero aún esto es un principio que se aplica para la vida de iglesia, amados hermanos. Porque de lo contrario, pues se presentan situaciones que pueden descomponer muchas cosas. Pero vemos aquí que David nunca entristeció, nunca disciplinó, nunca corrigió a su hijo Adonías. Y vemos que en la vida de iglesia también se requiere, amados hermanos, de que de pronto sí te pongas triste por algunas cosas, cuando Dios te disciplina. Y si esta tristeza no es tu rollo, entonces, y si es una tristeza que procede de Dios, esto va, no recuerdo lo que dice ahí, es 1 Corintios 10, creo, ¿no? Va a producir algo precioso la tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según el mundo produce muerte. Entonces, si es una tristeza que Dios la está generando, es para vida, amados hermanos. Pero, pues vemos que aún eso, Dios también no dejamos de ser sus hijos. Y distinto a David, Dios nuestro Padre sí nos disciplina. Por supuesto que sí. ¿No dice la Biblia que Dios al que ama disciplina? Entonces Dios es nuestro Padre, por supuesto que sí. Y a veces nos entristece un poco, pero es para nuestro bien. Por supuesto, si estás triste por tu rollo, pues te va a llevar a la muerte. Pero si estás triste porque Dios nos está entristeciendo, entonces esto va a generar algo hermoso por parte de Dios. Entonces vemos esto aquí en la vida de Adonías. Me voy a apurar un poco, ya casi termino. Ahora fíjense bien, este hombre Adonías, les decía al principio que hay mucho parecido entre Adonías y entre Absalón. Adonías era, después de que murieron sus otros hermanos, Amnón y Keliab, pues Absalón era el hermano mayor. Pero murió Absalón, entonces Adonías tomó el lugar de hermano mayor. Ahora fíjense bien, este hombre tenía mucho de parecer con este Absalón, seguramente porque pues era su hermano mayor, ¿no? Y no sé, pero a veces como que admiras y respetas a tu hermano mayor, ¿no? A mí me consoló muchísimo, recuerdo muchos años donde fui a la reunión de iglesia y se habló de Jesucristo como nuestro hermano. Y me acuerdo que de esa conferencia salí muy tocado por Dios y llegué a mi casa y yo solamente le decía a Jesús, Jesús, gracias, porque tú eres mi hermano mayor. O sea, de verdad, gracias, yo tengo un hermano mayor, Jesucristo eres mi hermano mayor. Y fue algo que me bendijo muchísimo, que me llenó muchísimo. Pude llegar a experimentar a Jesús como mi hermano mayor. De hecho, me acuerdo que se lo compartí al pastor, le dije,
después de que compartiste eso, llegué a mi casa y le dije, Jesús, tú eres mi hermano mayor. Y estuvimos ahí platicando un ratito. Entonces estuvo padre. Bueno, hay mucha similitud entre Adonías y Absalón. Ahora, fíjense bien, ¿por qué digo esto? Porque si comparamos esto que acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, si lo comparamos con Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 25, vamos a ver la similitud que hay entre estos dos hermanos. Rápido, si quieren proyecten aquí esto de Segunda de Samuel 14, 25, y ahorita otra vez vuelvo a leer Primera de Reyes, capítulo 1, 5 y 6, para ver la similitud entre Absalón y Adonías. Y dice aquí este versículo, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Dice, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Qué tremendo. Y de Adonías se describe exactamente lo mismo. Si retrocedemos rápido ahí a Reyes, a Primera de Reyes 1, nos vamos a dar cuenta que dice el versículo 6 que él era hermoso de parecer. O sea, los dos eran unos galanes, tanto el Absalón como el Adonías eran galanes, rompecorazones los dos. Y luego hijos del rey, pues David era galandrín, ¿no? Era galán el David, ¿no? Rubio, de ojo claro y valiente y compositor de canciones para Dios, pues, ¿no? Y sus hijos, pues había algo de gran hermosura en ellos, ¿no? Entonces, tanto de Adonías como de Absalón se nos enseña, se nos dice que los dos eran de muy hermoso parecer, ¿no? Esto se dice de Adonías, era muy hermoso de parecer. Y de Absalón dice que desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. O sea, él no tenía un juanete, ni tampoco se le paraba un gallo, ¿de acuerdo? O sea, era qué DiCaprio y qué lo que tú quieras, ¿no? Eran un galán, estos eran así, ¿no? O sea, no había ningún defecto en ellos. Bueno, eso lo vemos. Pero además del aspecto físico, ellos también, nos dice Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 1, nos enseña un poquito más de la similitud entre estos dos hermanos. Y nos dice aquí Segunda de Samuel 15, 1, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Exactamente hizo lo mismo su hermano Adonías. Ya lo leímos en Primera de Reyes 1, versículo 5, que este hombre, Adonías, también se hizo de carros y de gente de caballo, igualito que su hermano Absalón, 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, como que Absalón fue un ejemplo, ¿no? Fue un motivador para su hermano menor, para Adonías. Adonías quería ser el siguiente Absalón, quería tomar su lugar, quería imitarlo. Ya no está mi hermano, pero mira, él era un galán y yo también. Él se rebeló contra mi padre, yo también me voy a rebelar contra él. Él contrató carros y 50 hombres que estuvieran delante de él. Yo no voy a contratar 48 ni 52, igual que mi hermano Absalón, 50. Y vemos que aún este joven Adonías se rebeló contra su padre, igual que Absalón. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Y bueno, vemos estas similitudes entre estos dos hermanos. Adonías, después de que ya pues, también nació Salomón, y que Dios le prometió el reino a Salomón, bueno, este joven Adonías intentó apoderarse del trono de David otra vez, pero de una manera distinta, ya no rebelándose, ya no contratando carros y 50 hombres que estuvieran delante de él, sino que él intentó ahora tomar el reino de su padre de una manera que tal vez pues nosotros, como no estamos muy habituados a esa cultura, pues no nos damos cuenta. Pero cuando este hombre Adonías le pidió a Betsabé, la mamá de Salomón, que entrara con Salomón para pedirle a Abisag la sunamita. Acuérdense que era una joven, ya David estaba todo ancianito, ¿no? Ya no le calentaba nada, ya estaba así, ay, tengo mucho frío. Entonces
pues por ahí como tenía mucho frío, a sus sirvientes se les ocurrió, pues vamos a buscar una joven hermosa entre el pueblo para que caliente a mi señor el rey, para que ya no esté ahí temblando. Entonces encontraron a esta mujer, Abisag Sunamita, ¿de acuerdo? Y cuando David murió, pues Adonías pidió por mujer a esta Sunamita, a esta Abisag, ¿de acuerdo? Quien pues lógicamente era, pues aunque David no tuvo nada que ver con esta jovencita, pero se podría considerar como una de las mujeres de David, aunque no tuvo nada que ver con esa mujer. Pero este joven Adonías, pues de manera muy sutil pidió a que se le diera a esta mujer por esposa, y al pedirla estaba como reclamando también el reino. O sea, al pedir a esta mujer, el mensaje detrás de pedir a esta mujer era: me pertenece el reino. Ese era el verdadero mensaje de Adonías. O sea, seguía aferrado a ocupar el trono de Israel, a ser el sucesor de su padre David. Entonces él ahora quería arrebatar este reino a Salomón. Salomón ya para este momento era el rey de Israel, pero Adonías, de una manera muy sutil, ¿de acuerdo?, pidió por mujer a esta joven Abisag Sunamita para poder arrebatar el reino, para decir: me pertenece a mí el reino. Bueno, sabemos también lo que sucedió ahí en Primera de Reyes capítulo 2. Podemos ver que este hombre fue ejecutado por su arrogancia, porque pues ya, o sea, primero intentó rebelarse contra su padre, etcétera, etcétera, pero después de esta manera muy sutil quería ocupar el reino, y su arrogancia le costó la muerte. Entonces vemos que estos hijos de David, amados hermanos, llevamos aquí 4 hijos de David, ¿sí? Los 4 murieron. Los 4 malitos. Los 4 de una, ya me voy a escuchar mucho del DF, malandrines, gandallas, ¿no? Eran de lo más peor estos hombres, y ninguno de ellos prosperó y todos murieron. Entonces vemos que lo que hizo David nunca fue agradable delante de Dios. Ya me voy a apurar porque ya son casi 7:30. Veamos a los otros 2 hijos de David que se mencionan aquí. El siguiente, en el versículo 5 se menciona a, no, espérenme, en el 4 se menciona al 5.º hijo de David, que se llama Cefatías, hijo de Abital, y luego en el versículo 5, el 6.º, Itream de Ogla, mujer de David. Y bueno, estos 2 hijos, Cefatías, el significado también está muy padre. El Señor es juez, significa Cefatías. Fíjense, David, qué buenos nombres les puso a sus hijos. Desafortunadamente, ninguno logró representar lo que David quería de sus hijos. Nunca expresaron esto. Entonces, Cefatías significa el Señor es juez. Y el otro hijo, el 6.º, Itream, significa remanente del pueblo, más que suficiente o sobreabundancia. Eso significa Itream. También ese nombre está padrísimo, Itream, ¿no? Más que suficiente, está padrísimo. Sobreabundancia, así como Cristo nos da sobreabundante muchas cosas. Bueno, con eso termino, con estos 2 hijos de David. Bueno, estos 2 hijos de David, al igual que su segundo hijo, Eliab, también se menciona en la Biblia solamente en 2 ocasiones, al igual que Eliab. Entonces, estos 3 hijos de David, Eliab, Cefatías e Itream, solamente se mencionan en 2 versículos de la Biblia. En este versículo que acabamos de leer y en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 3, allí también se menciona a estos hijos de David. Pero podemos asumir que estos 2 hijos de David, Cefatías e Itream, también murieron jóvenes y fueron igual hombres que hicieron cosas desagradables delante de los ojos de Dios,
porque solamente se mencionan en 2 ocasiones en la Biblia y ya nada más. Entonces podemos ver que estos 2 hijos de David tampoco figuran en la Biblia. Es decir, que ellos, lo más probable es que también hayan muerto. Ellos murieron también, seguramente. El hecho de que se mencione poco nos da a entender eso. No fueron hombres de mucha relevancia en la revelación bíblica. Por tal motivo, rápidamente pasamos a la siguiente página o al siguiente versículo, porque de ellos no hay nada que hablar, ya que fueron hombres que no hicieron lo grato delante de los ojos de Dios y tuvieron que también morir de manera prematura. Entonces vemos esta situación. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí en 2 de Samuel, capítulo 3, del 2 al 5, vemos a las esposas de David y vemos a sus hijos y vemos que Dios no le recriminó nada a David, y podemos decir, pues Dios le dio a David la concesión de tener muchas mujeres, pero no era así. Más bien vemos que David pagó la factura años más adelante. ¿Por qué razón? Porque David se estaba moviendo conforme al principio espiritual que Dios estableció en Génesis 2:24 y para los reyes de Israel, Deuteronomio 17:17. Qué tremendo. Entonces aún aprendemos esto nosotros también, que hay principios espirituales que Dios ha dejado en su palabra, los cuales no podemos violar, no podemos saltarnos. Podemos decir, pues hago esto, hago aquello, no pasa nada. Mentira, porque cuando nos saltamos los principios espirituales que Dios establece y los violamos, no nos importa, los hacemos a un lado, los menospreciamos, no les tomamos en cuenta, tarde que temprano llegará la factura. Bueno, esto aprendemos de la familia de David. Vamos a dejarla aquí, continuaremos hablando algunas cosas más de David. Señor Jesús, pues pido que bendigas a cada familia, Señor, que pertenece a esta iglesia local. Gracias por cada padre, por cada madre, por cada hijo, aún por los nietos, por los padres, por los sobrinos. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo te pido que nos des discernimiento y sabiduría espiritual para poder dirigir nuestros hogares. Señor, que ninguno en nuestro hogar se pierda, en el nombre de Jesús. Los que tenemos hijos, los que tienen nietos ya, los que tienen, no sé, te rogamos por nuestras familias, que ninguno se pierda, Señor. Señor, que tengas tu misericordia de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, gracias porque es una bendición el tener hijos, pero recordamos a aquella mujer llamada Ana, Señor, que decía, si tú me das hijo varón, yo te lo entregaré para que sea tuyo para siempre. Señor, presentamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, delante de ti, Señor, para que sean tuyos para siempre. Son tuyos, Señor, y los años que tú permitas que estén con nosotros, que puedan recibir, Señor, bases fuertes, Señor, que puedan ser instruidos en tus caminos para que sean útiles para tu reino, Señor. Bendecimos a nuestra descendencia, bendecimos a nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, para que sean vasos de uso honroso, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que sean útiles para tu reino, que nunca se desvíen de tus caminos, Señor. Señor, que sean flechas en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Y gracias porque has permitido, Señor, que nuestra aljaba, Señor, se llene de muchas flechas. Oh, Señor, aún bendice, Señor, a todas las familias de esta iglesia local, a cada hermano, Señor, para que como hijos, Señor, ninguno nos perdamos, ninguno, porque no es tu deseo, Señor, que ninguno se pierda. Oh, Señor, ten misericordia y derrama tu gracia sobre todos nosotros, sobre cada familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.